Buenas tardes, los invito a tomar asiento para continuar con el coloquio, por favor. Nuevamente quisiera agradecer al Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva la invitación a participar a este coloquio de córnea y al Colegio de Oftalmólogos del Estado de Sinaloa por haber permitido realizar este coloquio en esta ciudad tan bella de Mazatlán. Y quiero continuar con nuestro coloquio con el módulo número 1 de queratitis infecciosa. Al ser la queratitis infecciosa una entidad tan común en la córnea y tan variada, por eso decidimos en el programa del Centro Mexicano de Córnea dividirlo en 2 módulos para así tratar de cubrir un poco más tan variada patología de la córnea. Y la siguiente presentación la quiero dar con un caso clínico que voy a ir comentando cómo se manejó. Es un caso clínico que nos puede llegar a nuestro consultorio eventualmente. Es un paciente masculino de 45 años de edad, acude a consulta por dolor y ojo rojo de 2 días de evolución. Este es un paciente profesionista, sin ningún factor de riesgo agregado, no tuvo trauma, no es usuario de lentes de contacto, no tuvo exposición corneal, tiene una función adecuada palpebral y tiene antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus de 2 años con control irregular con hipoglucemiantes orales. Esto es muy importante ya que en la semana anterior a este cuadro de ojo rojo y dolor tuvo una descompensación que lo hizo estar 24 horas en urgencias a que lo compensaran por un coma hiperosmolar no cetónico leve. Como antecedentes oftalmológicos, presenta que tuvo este cuadro de ojo rojo doloroso hace 3 años. Esto es muy importante. El abordaje de este caso que seguimos en la institución fue separar a nuestro paciente como un masculino con dolor moderado unilateral. Esto es muy importante. El paciente tuvo un antecedente la semana anterior a la presentación del cuadro de diabetes mellitus descontrolada, por lo tanto el paciente cursó con una inmunosupresión debido a su mal control de la diabetes. Y también nos llama mucho la atención el mismo cuadro. Esto puede generarnos sospecha. La exploración oftalmológica de este paciente tiene una agudeza visual en el ojo derecho que refiere que ha disminuido de 20/400, que con una refracción similar a la del ojo izquierdo que ve 20/70, únicamente logramos mejorarlo a 20/40 y el ojo izquierdo sí mejora a 20/20. El paciente refiere que anteriormente con la misma corrección mejoraba la visión a la misma que el ojo izquierdo, por lo tanto también disminuye su capacidad visual final. El paciente no tiene un aumento de la presión intraocular, ya que se mantienen bastante simétricas sus 2 tomas de presión, y el paciente también no tiene edema, ya que sus paquimetrías medidas de manera ultrasónicamente no tienen alteraciones y son bastante simétricas en esta descripción. Y aquí podemos ver la fotografía clínica de nuestro paciente. Como pueden observar, no es un cuadro florido, no tiene secreción, si acaso tiene alguna descarga hialina, pero podemos observar estos pequeños infiltrados en la parte inferior de la córnea, que es lo que le generan molestia a nuestro paciente. La disminución de la agudeza visual, si bien no es por edema, es que estos infiltrados y estos depósitos sutiles en la parte anterior de la córnea involucran parcialmente el eje visual, y esto es lo que genera que nuestro paciente tenga esta sintomatología. Abordando un poco más la exploración de nuestro paciente, observamos que en la conjuntiva hay una ligera conjuntivitis folicular. Si pueden observar bien en esta imagen, es que existen estas elevaciones en la conjuntiva tarsal inferior que están ligeramente avasculares con un vaso central que son molestas para el paciente, y concluimos que tiene una conjuntivitis folicular leve. Aquí hacemos una foto con un alejamiento y se observan los folículos en todo el trayecto de la conjuntiva tarsal inferior. Al paciente se le exploró los ganglios retroauriculares y no tenía adenopatía y tenía ligera blefaritis escamosa. El ojo izquierdo no tenía ninguna alteración en la superficie ocular, tenía ligera blefaritis, pero no había ninguna alteración en la córnea anterior. La conjuntiva se encontraba normocrómica y no había estos folículos en la conjuntiva tarsal. Posteriormente decidimos realizarle tinciones vitales a nuestro paciente para adentrarnos un poco más al diagnóstico,
y podemos observar este patrón en la tinción con fluoresceína. Como pueden observar, hay áreas donde la fluoresceína se acumula, hay áreas de queratitis punteada superficial y hay estos defectos epiteliales lineales confluentes en algunas partes y en algunas partes no confluentes, que nos hicieron sospechar en el diagnóstico que vamos a discutir posteriormente. Entonces, la fluoresceína tiñó con bordes elevados, porciones de queratopatía punteada superficial. Por lo tanto, abro la discusión a la mesa si quisieran hacerle algo más a este paciente o ya pueden brindar un diagnóstico con lo que les he presentado. Señor presidente Alejandro Babayán. Bueno, aquí tienes algunos datos que podrán llegar a confundir, ¿no? El hecho que haya estado internado, podría sospechar que quizás fue solamente por exposición este asunto, ¿no? Sin embargo, bueno, la tinción es muy sugestiva, ¿no? Y el antecedente de un cuadro previo hace 3 años. Comentabas que los folículos tenían algún vaso central, más bien son avasculares, los vasos están entre medio de las lesiones, y llama la atención, ¿no? Porque pues muchas veces tenemos reactivaciones de, yo creo que la patología que estás pensando en la córnea sin datos tanto en conjuntiva. Me llama la atención con respecto a este caso, ¿no? Pero obviamente aquí habrá que establecer, ¿no? El diagnóstico diferencial primero, tenemos una alteración en córnea que no sabemos si es por exposición, si es infecciosa, si es degenerativa o qué está pasando. Lo más probable es por el cuadro clínico que sea algo infeccioso, y una vez que llegamos a ese árbol de decisión, ¿es infeccioso de qué naturaleza? ¿Es bacteriano? ¿Es parasitario? ¿Es viral? ¿O es micótico, ¿no? Y por las características que tiene, pues probablemente nos iremos hacia viral, ¿no? De hecho, así fue el abordaje, y si bien se debe de realizar el diagnóstico diferencial para exposición, el paciente no tuvo pérdida de conocimiento y tiene un adecuado cierre palpebral, por lo tanto descartamos exposición. El paciente no tiene descarga purulenta, no podemos descartar una queratitis bacteriana, una queratitis autoinmune por la blefaritis. Sin embargo, continuamos con nuestra exploración oftalmológica y sí, dirigiéndonos hacia el diagnóstico de una queratitis infecciosa de característica viral, teñimos al paciente y haciendo con estos signos que son folículos, tinciones positivas que forman una dendrita o secuelas de una dendrita, y probamos en nuestro paciente la sensibilidad corneal, y si bien no había anestesia corneal, había disminución marcada de la sensibilidad al compararla con el ojo izquierdo, hicimos el diagnóstico de una queratitis herpética epitelial. Doctor Javier, ¿cuál es tu tratamiento de elección para una queratitis herpética en este momento? Okay, ¿O difieres con mi diagnóstico? No, me parece, es como al principio la tinción que vi era más como geográfica que dendrítica, ¿no? Después ya se vio más claramente con las tinciones, ¿no? Así es. Bueno, yo de inicio empezamos siempre con aciclovir. A mí me gustaba mucho el ganciclovir y ya no hay, desgraciadamente. A dosis de 5 veces al día en ungüento. Tratamiento oral, 800 miligramos cada 12 horas. Y dependiendo del grado de inflamación, a veces uso AINES o no. Correcto. Esto hablando de herpes en general, doctora Narli, para el herpes epitelial, como es el caso, el caso que estoy presentando, ¿qué posología o qué tipo de tratamiento del aciclovir, en este momento que tenemos ausencia de disponibilidad de ganciclovir, le gusta iniciar? El tópico, el ungüento, realmente me gusta iniciarlo 5 veces al día, pero sí estoy pendiente de él y por un periodo corto en cuanto se mejoran las lesiones, porque recordemos que es epitelio tóxico. Y el sistémico, en este caso, por ser un paciente con compromiso inmunológico, me tengo que ir a dosis altas de 800 miligramos, en lo cual sí estoy de acuerdo con Javier, porque si nos quedamos en la posología de 400 miligramos 5 veces al día, nos podemos quedar incluso cortos en la respuesta. Entonces, 805 veces al día. Esto es muy importante y quería preguntarle al doctor Everardo, si bien el tratamiento de la epiteliopatía herpética, generalmente cuando está comprobado que no hay involucro intraocular, involucro del estroma corneal, nos quedamos en el tratamiento con aciclovir tópico, pero es muy importante el punto que menciona la doctora Narli Ruiz.
el paciente tiene un inmunocompromiso. ¿Está a favor o en contra de darle a este paciente aciclovir oral sistémico? Sí, yo antes de contestar tu pregunta quisiera comentar nada más que el cuadro clínico del paciente es atípico, no es una queratitis herpética epitelial clásica. Y entonces, si yo tenía dos diagnósticos diferenciales, que era por un lado una queratitis periférica probablemente estafilocóxica o tóxica más bien, quiero decir, por hipersensibilidad, que ese era el diagnóstico diferencial, ¿así lo entendí? Correcto. Y que el tratamiento era cortisona. Y por otro lado, el otro diagnóstico era queratitis herpética y que el tratamiento es un antiviral. Si yo me hubiera equivocado, o si yo hubiera decidido hubiera sido que era una prueba diagnóstica, terapéutica. Exacto, y vamos a decir, ok, voy a dar cortisona y me equivoqué y es una queratitis herpética epitelial y se iba a hacer terriblemente mal. Entonces, bueno, sí, que yo hubiera apostado que era casi una flectenular, ¿no? Muy atípica. Porque si la regresas, porque me está viendo Babayán con ojos de escepticismo. Tú me dices dónde me detenga. Correcto. Ahí. Entonces, me llama la atención que las lesiones epiteliales tienen forma de arco, acompañan al limbo, si lo ven muy lejos, ¿no? No es la clásica que estaría a 1 o 2 milímetros, a 1 milímetro, ¿no? Deberían estar aquí. Entonces, es un dato atípico, sin embargo, la disposición en esta forma sí me hace pensar que probablemente una hipersensibilidad podría haber estado acompañada. Y por otro lado, también veo aquí que brilla la luz. Entonces, también me atrevería a decir que estaba engrosado el limbo, ¿no? Que parecía que así se ven las queratitis. Sí, la localización de la lesión te puede desviar. Exacto. Bueno, pero ante la duda, seguramente, entonces sí le doy aciclovir. En este caso en particular, a menos que yo hubiera encontrado una reacción inflamatoria en la cámara anterior o zonas de atrofia o que me hablaban de las recidivas que él tenía o algo a nivel del iris, ¿ok? Que parece que no lo tiene. ¿No? Yo en lo particular no le hubiera dado aciclovir oral, pero bueno, me imagino que tú le diste y que le fue muy bien. No, únicamente... únicamente tópico. Pero es muy buena la observación que haces, puesto que es un paciente diabético, además de tener, el paciente es diabético, además de tener inmunosupresión, también puede tener hipoestesia causada por la neuropatía diabética. Entonces puede llegar a ser un factor de confusión que el paciente tenga disminución de la sensibilidad corneal, por lo tanto es importante y vital para el diagnóstico adecuado de este paciente hacerle una prueba de sensibilidad corneal y parearla con el otro ojo para ver si es una disminución por la queratitis herpética o tiene una disminución bilateral por neuropatía por diabetes. Ok, ya lo dijiste. Eso querías decir. Sí, claro, porque es importante, ¿no? Eso es lo que nos guió en este caso en darle a nuestro paciente tratamiento tópico con aciclovir, puesto que el paciente tenía franca disminución de la sensibilidad corneal en el ojo afectado. Si bien el paciente siendo diabético podría tener disminución bilateral y nos hubiera guiado a otro tipo de diagnóstico, y si nos hubiéramos equivocado, esta úlcera que tiene pequeñas dendritas, siendo un caso atípico, se hubiera podido prender como un caso maltratado de herpes. La disminución de la sensibilidad corneal, en este caso unilateral, con dolor y baja visual, nos tiró el diagnóstico hacia queratitis herpética epitelial y por lo tanto iniciamos aciclovir tópico en una dosis de instilación de ungüento cada 3 horas. ¿Querías decir algo, doctor? Sí, ¿puedes regresar la foto clínica, por favor? Porque yo me clavé mucho en el diagnóstico de herpes, porque voy de acuerdo, si uno ve la hemicórnea derecha, pues sí podría ser, ¿no? Quizás, como dijo Everardo, está muy lejos del limbo, pero esto sí llama la atención. Pero si se fijan de este lado, esta imagen sí es muy sugestiva de una dendrita. Entonces sí, de acuerdo, esto sí te puede confundir, esto sí ya no tanto. ¿De acuerdo? Por eso es que sí. Por eso fue mi cara de escepticismo. Sí, quizá para mejorar el diagnóstico hubiera sido complementario colocar una tinción de rosa de Bengala para poder ver los bulbos terminales y confirmar que esto fuera una dendrita y observar cuáles son las células que ya están infectadas con el virus del herpes, y podríamos ver que estas áreas de desepitelización teñidas con fluoresceína estarían rodeadas de una tinción con rosa de Bengala. Debido a la situación en la cual me encuentro, que es un servicio de referencia de córnea, generalmente nos llegan con el diagnóstico de queratitis herpética epitelial de la consulta externa para darles tratamiento
Entonces, al saber que ya es herpes por ejercicio clínico en el hospital escuela que estamos, realizamos tinción con fluoresceína y rosa de Bengala para tener un patrón de tinción de herpes clásico que es desepitelización de las dendritas y en los bulbos terminales células desvitalizadas con rosa de Bengala. ¿Algún otro comentario de la mesa? Yo creo que un punto bien importante es que cuando tenemos una lesión en córnea no se nos debe olvidar que si vamos a hacer tinciones nos olvidemos de los anestésicos. Correcto. Sobre todo porque en algún momento vamos a tener que saber o tener que valorar también la sensibilidad y de hacer lo contrario, hacer tinción de fluoresceína con tetracaína, que se me ocurre que es lo que tenemos siempre a la mano, pues vamos a tener o que esperarnos o hacer un periodo de lavado largo para poder después valorarlo. Clínicamente, otra cosa que nos ayuda a diferenciar es que a veces se nos acompaña de una ligera neuralgia, ¿no? De la zona, el párpado se inflama también y como que eso es muy característico del paciente que va entrando ya con una queratitis herpética. Y aunque esta es una variante por el inmunocompromiso. Hay algún caso que yo recuerdo de una paciente que fue en una fase vesicular con otro oftalmólogo y no se le diagnosticó el herpes. Fue con el neurólogo porque sería con el dolor, le dio esteroides y llegó con una dendrita perfectamente formada. Entonces, y grande, que iba de limbo a limbo. Es muy importante que toques este punto del esteroide. A estos pacientes con queratopatía herpética, si bien no se les debe dar esteroides en la fase epitelial dendrítica, ¿en qué casos sí usan esteroide para tratamiento de queratitis herpética? En las estromales, en las inmunológicas y por supuesto algunas veces en las endoteliales, dependiendo en qué estadio estén. ¿De primera intención les inicias el tratamiento con esteroide o te gusta darles un periodo de, podemos llamarlo impregnación de la aciclovir, sí, para después iniciar con el esteroide? Esto es muy importante porque hay quien no maneja la aciclovir y dicen que la queratitis intersticial, por ejemplo, es una secuela del herpes. Ya no hay herpes activo y que solamente con esteroide lo podríamos mejorar. ¿Te gusta dar el aciclovir previo, al mismo tiempo o después? El aciclovir, iniciarlo una vez que ya empiezo a ver mejoría, por ejemplo, en las epiteliales o aquellas estromales, por ejemplo, que son distinto el tratamiento, pero en las epiteliales definitivamente hasta que empiezo a ver mejoría de la superficie epitelial no incluyo el esteroide. Pero sí lo incluyes al cerrarse las dendritas. Sí. Correcto. ¿En qué casos no usas esteroides, doctor Orellana? Actividad epitelial. La actividad epitelial es una contraindicación para el uso de esteroides. Correcto. ¿En qué caso les gustaría utilizar en una queratitis herpética antibiótico profiláctico? Porque hay revisiones en la literatura que indican que concomitante al tratamiento con aciclovir o incluso con esteroides en las queratitis herpéticas se podría agregar un antibiótico profiláctico. ¿Es una práctica de uso común en tu consulta, Javier? No, en un paciente que no tiene inmunocompromiso no le vería la aplicación, a menos que tengas ahí alguna alteración del borde palpebral, donde veas algo de secreción distinta a una secreción acuosa, pero no, como algo rutinario no lo hago. Ustedes tampoco. Correcto. Entonces, el paciente se le inició el tratamiento con aciclovir, como les mencioné, y 3 días después observamos cómo las dendritas comenzaron a cerrar y la evolución del paciente con el tratamiento de aciclovir en una posología de colocar ungüento cada 3 horas o 5 veces al día fue bastante favorable. Sin embargo, con el tiempo el paciente empezó a presentar la epiteliotoxicidad que bien fue mencionada del aciclovir, presentó ojo rojo, pero al disminuir el tratamiento empezamos a detectar que el epitelio se cerraba. Aquí podemos observar una tinción de cómo, si bien la dendrita viene cerrando, el aciclovir per se, por su actividad epiteliotóxica, no permite que cierren en su totalidad. Y viene la siguiente pregunta: ¿ustedes aconsejan o recomiendan o hacen en su práctica diaria una disminución en la frecuencia del uso del aciclovir cuando ven que el paciente está teniendo mejoría o cuando ya quieren suspender el tratamiento con aciclovir? Es decir, una dosis reductiva del tratamiento con aciclovir en ungüento. ¿Alguien? Sí, no, ¿por qué?
Doctor Hernández Quintela. Sí, los antivirales se deben utilizar como los antibióticos. No debemos disminuirlos en forma gradual y se deben de quitar en el momento que he decidido no darlo más. Es tóxico, es cierto, y creo que también depende del tiempo de la duración. A veces abusamos un poco de él, de cuánto tiempo lo estamos indicando, cuánto tiempo debemos de indicar este tratamiento. El tratamiento dura entre 10 y 15 días, no más de 15 días. Si no se con 15 días algo no está bien, algo no estamos haciendo bien diagnóstico o hay algo agregado, o alguna enfermedad ocular anexa, algo tenemos que buscar. ¿Cuál es el dato clave que te hace pensar que tu paciente ha eliminado el herpes, has curado al paciente de herpes, pero la epitilotoxicidad de la aciclovir no permite que cierre el epitelio? ¿Cuál es el dato clave que les hace decir el paciente no está cerrando el epitelio por el aciclovir y el herpes ha muerto? El herpes ya no está en nuestro paciente, en la córnea, en el epitelio de la córnea de nuestro paciente. ¿El tiempo nada más? El tiempo y la morfología de la tinción, ¿no? Está bien descrito que hacen como de clave Morse, ¿no? Punto raya, ya no sigue siendo la dendrita continua, ya hay mejoría y yo en lo personal tampoco hago dosis decrecientes, ¿no? De aciclovir, ¿no? Si veo después de 2 semanas que ya tiene esa morfología ya no tan gruesa, ya como que regresó un poquito la dendrita y todavía tiene zonas en que tiñen, prefiero suspenderlo y ver qué es lo que está pasando, porque efectivamente puede ser más bien la toxicidad de lo que está ocasionando eso. Y el edema también es un punto, el edema epitelial sutil que empieza a mejorar y que ya no se establece edema y entonces dices, bueno, aquí ya la toxicidad puede ser la causa. Correcto. Y con una pregunta de la audiencia por allá atrás, por favor. Espérate. El doctor pregunta a la mesa el uso de AINES en pacientes con epiteliopatía herpética, quizá para mejorar la molestia, para mejorar el dolor. ¿Cuál es su experiencia con el uso de AINES? Yo en particular no uso AINES para tratamiento. Los pacientes con el mismo aciclovir comienzan a sentir la mejoría. Solamente si hay una hiperemia importante, inflamación conjuntival, y la dosifico muy baja, lo doy cada 12 horas Diclofenaco. Y lo doy junto, obviamente, con el tratamiento antiviral. Y en el momento que empiezo a ver ya, estos pacientes los cito tal vez a los 3 días, no me voy a cada semana. Cuando veo ya una mejoría del estado general, incluso del párpado y toda la zona conjuntival tarsal, lo suspendo. Ya decido si una vez que cierra hay que dar esteroides o no. Correcto, esa es una observación muy adecuada del doctor Gaitán. Los pacientes con epiteliopatía herpética deben ser vistos continuamente, quizá no cada día, pero deben de citarse estos pacientes frecuentemente para ver la evolución y el cierre de esta dendrita para poder, si bien suspender el aciclovir, buscar alguna otra patología o iniciar el esteroide. Doctor Hernández Sánchez. Cuando estaba en el servicio de córnea del Hospital de la Ceguera, la escuela que había usábamos la tifluorotimidina, usábamos la hidroxurina, después ahora el aciclovir que está de moda. Bueno, perfecto, el aciclovir es perfecto, con ungüento 5 veces al día, pero sabemos que si no cura en una semana, en 7 días, sabemos que no está haciendo efecto, hay resistencia aquí a algo. Entonces yo creo que darle un tratamiento de 7 días, si no hemos curado esa úlcera epitelial, dendrítica, creo que ahí, ya que lo estemos usando más tiempo, estos antivirales que son muy tóxicos porque se usaban precisamente para el cáncer. Entonces, son muy tóxicos para el epitelio y no eso de que tengan nomás rojito, no, hombre, se tapaban hasta los puntos lagrimales. Entonces, yo creo que si en 7 días no hemos tenido una curación de la úlcera herpética epitelial, ahí creo que debo ya de suspender ya el problema de los antivirales, el aciclovir o lo que ustedes quieran usar, y con eso creo que vamos a tener menos problemas. Los antiinflamatorios no esteroideos prohibidos. Sabemos que los antiinflamatorios esteroideos, si está destruido el epitelio, puede producir una lisis del estroma. Entonces yo creo que sí les puedo recomendar. Los esteroides también están prohibidos. ¿Por qué? Porque también va a producir una úlcera metaherpética o una geográfica o una estromal después.
Ahora que estamos hablando de las estromales, decir nomás intersticial no. Donde usamos los esteroides es en la disiforme, que no hay ningún problema en el epitelio. Vemos un problema de un anillo con un edema, nada más, pero el epitelio está sano. Y son casos que los cuales damos con 2 gotitas de prednisona, curaban perfectamente, o 3 veces, siempre asociados con un antiviral. Esa era la escuela que nosotros teníamos y después los suspendíamos, ahora sí, muy lentamente, los dábamos hasta a veces 2 semanas, después otras 2 semanas, 2 veces, después otras 2 semanas, una sola vez. Pero hablando del esteroide. Hablando del esteroide. Sí, claro. ¿Sí? Sí. El antiviral se suspende de golpe. Sí, digo, hay que ver también, nosotros creo que estamos medio sesgados, ¿no? Digo, a nosotros muchas veces nos llegan ya pacientes corticoestropeados, ya mal manejados, y por eso es que como que usamos un poquito más tiempo la aciclovir, aunque obviamente tenemos que estar muy al pendientes de la mejoría clínica. Y otra cosa de tip es que en aquellos pacientes que están fracasando el tratamiento, vean que efectivamente hayan tenido el ungüento oftálmico, no serían los primeros en que les mandan la preparación dermatológica para queratitis herpética y obviamente pues no va a mejorar absolutamente y va a tener más molestia. Entonces hay que también estar pendiente de la forma de presentación. Ahorita que decía el doctor Hernández, yo también estuve ahí en el hospital en córnea, en la ceguera, y en ese tiempo nos decían que había que disminuir el antiviral igual que el esteroide, o sea, si poníamos 3 gotas de esteroide íbamos a poner 3 gotas de antiviral, ¿no? O sea, de la misma forma como se disminuía el esteroide que estuviéramos usando, disminuíamos el antiviral. O sea, si una gota de esteroide a la semana tiene algún efecto, a lo mejor también una gota de antiviral en ese momento puede ser que lo tenga. Yo estoy completamente de acuerdo en la disminución, la dosis reductiva del esteroide. Sin embargo, creo que es consenso de la mesa de profesores y del Centro Mexicano de Córnea que la disminución gradual tanto de antibióticos como antivirales puede favorecer la resistencia de estos microorganismos, de las bacterias y del virus. Así que ya es un consenso y que debe de quedar claro que los antivirales y los antibióticos no debe de haber dosis reductiva porque favorecemos la proliferación de bacterias resistentes. El esteroide, sin embargo, sí, y estoy completamente de acuerdo, debe de haber dosis reductiva para disminuir sus efectos adversos. Sí. ¿Everardo? Sí, y hay que recordar que también existe la resistencia, como bien lo mencionaste, del herpes simple al aciclovir. Correcto. Entonces, esto es la posibilidad de que sí tenga herpes, sí le di aciclovir, no está funcionando porque hizo resistencia. La experiencia, sería bueno mencionarla con el ganciclovir, el tiempo que lo tuvimos y una experiencia previa que yo tuve fuera de aquí, del país, que teníamos acceso, es muy buena. Es muy buena. Y la toxicidad epitelial es mucho más baja. Fue una lástima que se haya salido del mercado porque en vez de ser un ungüento era un gel. Entonces era mucho más noble con el epitelio, el ganciclovir que teníamos disponible. Y salió del mercado por una ineficiencia de laboratorio, no porque estuviera... Sí, por cuestiones administrativas. De Cofepris ni nada. Sí. Entonces ahí sí... Está aceptado por el Cofepris y tiene registro, pero no hay quien lo importe o distribuya en el país. Eventualmente alguien lo retomará. Sí, el ganciclovir es un buen tratamiento. ¿Y el ganciclovir oral, alguien de ustedes los utiliza o lo enfocan ya a un herpes zóster? En algún caso. En el caso de usar antivirales orales utilizo valaciclovir. Valaciclovir, no ganciclovir. Acuérdense que los antivirales tienen cierta mayor campo de acción contra determinado virus. El aciclovir y el valaciclovir son muy específicos para herpes simple, no tanto para herpes zóster, por eso es que muchas veces las diferencias de dosificación varían. Y el ganciclovir es específico para citomegalovirus. El que le pega al herpes es porque son de la misma familia, pero no es tan específico para ello. Por eso sorprende que el galaciclovir haya tenido buen efecto para queratitis herpética. Yo creo que cuando salió el medicamento, muchos de nosotros éramos escépticos de que iba a funcionar para queratitis herpética, pero los resultados no fueron tan malos, ¿no? Y ahorita platicaba con Everardo, ¿qué hacer en el caso de que se nos presente una queratitis epitelial herpética que no responde a aciclovir, ¿no?
Narli, Javier, digo, Everardo y yo ya nos pusimos como de acuerdo ahorita qué haríamos, pero los demás no sé. Esa es una extraordinaria pregunta y yo tengo experiencia con un solo caso y logramos conseguir trifluoridina del paciente que consiguió en Estados Unidos para poder tratar y el paciente respondió como generalmente responden los pacientes típicos con aciclovir. Esa fue la única solución que pensamos en ese momento. El paciente tenía la facilidad de conseguir medicamento en Estados Unidos, consiguió trifluoridina y el paciente respondió, pero otra solución en este momento sería, no lo sé, Mesa. ¿Cuál fue la conclusión que ustedes llegaron? Lo hubiéramos desbridado, que también se hacía hace muchísimo tiempo atrás, de que si no resultaba, se desbrida el epitelio. ¿Alguien ha utilizado iodoxiduridina últimamente? No. ¿No? Digo, porque se me están ocurriendo otras opciones, pero realmente el arsenal con el que contamos en este país es muy limitado. Correcto, por eso debemos de ser bastante juiciosos en el uso del aciclovir, tener muy al pendiente la posología y el tiempo de tratamiento y suspenderlo cuando tengamos que suspenderlo de manera súbita, sin sin hacer una dosis reductiva del aciclovir. Y ya pasando a la revisión, hablando del virus del herpes simple, recordando que es un virus DNA de doble cadena, rodeado de una cápside. La cápside está rodeada por una capa bilipídica que es su envoltura y lo que constituye el virión, es decir, el cuerpo infectante del virus, es una cápside y la envoltura unidas por tegumento y la envoltura contiene poliaminas, lípidos y glicoproteínas. Esto lo hace bastante resistente. Por lo tanto, el aciclovir tiene que ser lo suficientemente penetrante para llegar al DNA, que es donde tiene su mecanismo de acción. Por lo tanto, es tan epiteliotóxico y citotóxico. Si bien es un medicamento que es diseñado para atacar al virus en la porción del DNA, debe de ser lo suficientemente citotóxico para romper una membrana que protege al virus y esa es la razón por la cual es tan dañino para las células del epitelio corneal. Y sabiendo la latencia del herpes virus tiene la habilidad para mantener su genoma dentro de la célula del hospedero, en ausencia de replicación viral o efecto patológico. Ahí vive dormido en los ganglios de nuestros nervios y tiene tres fases: la fase de establecimiento, la fase de mantenimiento y la fase de reactivación. Y cualquier situación del cuerpo humano puede reactivar el virus de herpes simple, como exposición a otros virus, como puede ser un cuadro gripal de influenza, el estrés emocional o físico, fatiga o lesión, o en el caso de nuestro paciente una descompensación diabética. Y aquí tenemos una imagen de dónde vive latentemente el virus del herpes, y es en el ganglio trigeminal. Y cuando el herpes se reactiva, migra de forma anterógrada a través del nervio y llega a nuestra córnea a presentarse. Y el virus del herpes es bastante prevalente. Estudios en cadáver reportaron que hay casi 90% de los cadáveres son positivos para herpes virus en el ganglio trigeminal. Por lo tanto, es posible que en este recinto casi todos tengamos, el 90% de nosotros hayamos sido infectados por el herpes como primoinfección, y eso no quiere decir que todos tengamos queratitis herpética. Tiene una incidencia anual de 10.4 a 13 casos por cada 100,000 personas. La reducción en seropositividad en grupos ajustados para la edad del herpes simple ha disminuido del 88 al 94 a un 50%, y del 99 al 2004 aumentó al 60%. La prevalencia mundial para herpes virus tipo 2 es de 16% en personas entre 15 y 49 años y aumentando. Aquí podemos ver la prevalencia del herpes virus de queratitis herpética en las naciones desarrolladas son 241,000 casos por año, y en los países en desarrollo es bastante más, tiene una mayor incidencia de 1 a 1.5 millones, y esto podría parecer bastante alarmante, pero no, es un dato confusor. Esto quiere decir que hay más países en desarrollo que países desarrollados. Las presentaciones clínicas del herpes simple inicia como una primoinfección, que este era otro dato confusor en el caso de nuestro paciente, que tenía datos de primoinfección, como puede ser una conjuntivitis folicular, y también datos de una segunda infección. Puede ser incluso asintomática, con síntomas similares a un resfriado, la conjuntivitis folicular, una queratoconjuntivitis punteada que puede progresar a microdenditas, y como les mencioné en el caso clínico, adenopatía preauricular, por lo que es importante en este tipo de pacientes hacerle una palpación de los ganglios retroauriculares y preauriculares. Y blefaritis que pueden simular
las úlceras orales del virus del herpes. Y la presentación clínica de conjuntivitis y blefaritis puede ser reinfección hasta 83% de los casos. Otra de las presentaciones clínicas, y es la más común, es la queratitis epitelial. Típicamente es unilateral, únicamente está reportado en 3% de los casos. Hay un reporte que menciona que un 40% de los pacientes con atopia pueden tener herpes bilateral. Y la patogenia puede ser infecciosa o inmune. La clasificación según Kretschmer es queratitis epitelial, queratitis neurotrófica, queratitis estromal y endotelitis, como veremos posteriormente. La queratitis epitelial, como la que presentamos en este caso, ocurren como consecuencia de una reactivación del virus. Es más común la variedad dendrítica y geográfica y menos común las vesículas y la queratitis marginal. Suelen iniciar como una queratitis punteada superficial. En el examen microscópico biomicroscópico tenemos microvesículas similares a las vesículas de la piel y al coalescer estas lesiones generan las dendritas que inicialmente son elevadas y posteriormente son ulceradas. El efecto lítico del virus es sobre cada una de las células epiteliales. Y la palabra dendrita, que es la forma más representativa, proviene del griego dendron, que significa árbol. Y esto es debido a que forman ramas en la córnea, los bulbos terminales del epitelio están edematizados y es el efecto citopático del virus que crece desde el punto de la terminación nerviosa hacia el epitelio corneal. Y las propiedades de la tinción que nos asisten en la exploración clínica es la fluoresceína y el rosa de Bengala. La fluoresceína tiñe a lo largo de la lesión, la verdadera úlcera tiñe la membrana basal epitelial, los bordes elevados tiñen negativo con la fluoresceína, únicamente por acúmulo, y el rosa de Bengala o el verde de lisamina tiñen el borde de la úlcera porque son las células desvitalizadas, edematizadas, que son las que contienen el virus del herpes. Aquí podemos observar las tinciones. Por separado tenemos la dendrita con fluoresceína y el rosa de Bengala tiñe los bordes de la dendrita, que son las células desvitalizadas infectadas por el virus del herpes. La úlcera geográfica es una úlcera dendrítica alargada y esta es una complicación común del herpes si se deja en su historia natural o si se le coloca esteroide a una úlcera dendrítica. No guarda bordes lineales, igualmente posee edema epitelial, los bordes están elevados y tienen las mismas propiedades de tinción, como pueden observar. Del 4 a 20% de las queratitis por virus del herpes simple es queratitis epitelial y es controversial si están asociadas al uso de esteroide. La experiencia nos brinda la situación de poder decir que una úlcera dendrítica maltratada con esteroides se puede convertir en una úlcera geográfica. La queratitis marginal usualmente es confundida con la úlcera marginal por Staphylococcus aureus, otro diagnóstico diferencial en nuestro caso. El tratamiento no adecuado con esteroide y antibiótico va a ser una prueba diagnóstica terapéutica porque va a generar progresión central e infiltrado subepitelial, por lo tanto hay que hacer el cambio de tratamiento a aciclovir y nuestros pacientes comenzarán a mejorar. Y las secuelas de la queratitis epitelial tratada es la cicatrización estromal formando dendritas fantasma, como pueden observar en esta imagen, y la enfermedad estromal que puede ser de origen viral, necrotizante o inmune, que es la queratitis estromal inmune disiforme que mencionó el doctor Hernández. Las secuelas de la queratitis epitelial también puede ser una queratopatía neurotrófica, la córnea pierde totalmente su sensibilidad y es importante considerar que la etiología no es viral o inmune, es una consecuencia de la alteración en la inervación corneal y disminución en la producción de lágrima. Los hallazgos iniciales en la queratitis epitelial neurotrófica es irregularidad epitelial, pérdida de lustre corneal normal en nuestra iluminación y defecto epitelial persistente con bordes lisos en forma oval, como observamos en la fotografía. El estroma es grisáceo y opacificado y puede originar una verdadera ulceración estromal por deficiencia de nutrición en esta parte de nuestra córnea. La queratitis estromal, el verdadero reto de tratamiento que tenemos en nuestros pacientes, constituye el 2% de los episodios iniciales de herpes simple ocular, representa el 20 hasta el 50% de las formas recurrentes de herpes simple ocular, sin necesidad de haber tenido una queratitis epitelial primero, a través de mecanismos primarios o secundarios, que puede ser una endotelitis, una queratitis epitelial o una queratopatía neurotrófica, pero recordemos que 20 a 50% de los casos puede ser recurrente después de otra forma. Y las variantes, como mencioné anteriormente, son queratitis estromal inmune y queratitis estromal necrotizante, y que vamos a hablar de ellas dos.
La queratitis estromal necrotizante es una manifestación rara, realmente epidemiológicamente su incidencia es rara, del herpes simple. Hay una invasión viral directa al estroma corneal, generando necrosis, ulceración e infiltración densa al estroma. Hay una invasión viral con respuesta inflamatoria intensa del huésped, generando inflamación refractaria a los antivirales y esteroides. Es bastante difícil de tratar, tiene un alto riesgo de adelgazamiento y perforación corneal, como podemos observar en esta fotografía, y el uso de esteroides sin antiviral es un posible factor de riesgo para que se generen este tipo de queratitis, como mencionamos en el caso clínico. Aquí podemos observar la queratitis necrotizante, cómo hay lisis del estroma. Estas córneas, al explorarlas, las tocamos y la córnea se encuentra lítica, sin sensibilidad, y son casos bastante difíciles de tratar si se empiezan a tratar en una época tardía de la historia natural de la enfermedad. A diferencia de la queratitis estromal inmune, que es una manifestación recurrente crónica del herpes simple, ocurre aproximadamente en 20% de los pacientes con herpes ocular, son partículas antigénicas virales retenidas en el estroma y que generan una reacción inflamatoria citotóxica mediada por anticuerpos, o sea, una reacción de hipersensibilidad tipo 2. El epitelio generalmente está intacto, se realiza una tinción de nuestro paciente y el epitelio no hay tinción de la membrana basal, se presenta una infiltración estromal con opacidades punteadas, Haze en etapas agudas y edema estromal en etapas tardías, generando una inyección ciliar, reacción en cámara anterior, esto es muy importante, se debe de observar la cámara anterior con celularidad y fotofobia. Hay cicatrización residual causante pérdida de visión y neovascularización, como podemos observar aquí, y 3% de los casos de trasplante de córnea en Estados Unidos es secundario a queratitis estromal por virus del herpes simple. La neovascularización corneal es otra de las causas de disminución de la agudeza visual por la degeneración lipídica que genera, y el tratamiento debe de ser agresivo a la inflamación, eliminando los neovasos, generando vasos fantasma. La queratitis estromal nos va a dar como secuelas queratopatía lipídica, neovascularización que nos va a generar un mal pronóstico para nuestro trasplante corneal, y el curso crónico puede ser persistente y nuestro paciente puede tener adelgazamientos, cicatrizaciones y pérdida de la visión crónica. Finalmente, la endotelitis de forma característica es un edema estromal sin infiltrado, precipitados retroqueráticos con depósitos, una inflamación del iris y también reacción en cámara anterior. Tiene una reacción inflamatoria del endotelio, como podemos observar aquí, y un edema estromal persistente por disfunción de estas células endoteliales. La patogénesis es aún incierta, no sabemos si es una reacción inmune o contra el endotelio por la iritis y por los depósitos retroqueráticos. La resolución de hallazgos clínicos con terapia de esteroides es lo que nos guía para decir que esta teoría es real, y los hallazgos de antígenos virales en células endoteliales también nos indican que puede ser infección directa del virus en estas células. La endotelitis disiforme es la forma más común de endotelitis, generando edema estromal y precipitados retroqueráticos en forma de disco que afectan toda la córnea y todas sus capas, dando apariencia de vidrio despulido, que es lo que genera disminución de la agudeza visual, inyección limbal y edema microquístico sobre el estroma y el epitelio debido al gran edema que genera. Típicamente la presión se eleva por el asolvamiento del trabéculo y la trabeculitis primaria, y debe haber diagnóstico diferencial con virus de herpes zóster y citomegalovirus, porque los cuadros son muy similares y la diferenciación está basada en la historia clínica y la exploración minuciosa. La endotelitis, especialmente sensible a tratamiento esteroideo, incluso la presión intraocular llega a disminuir con el tratamiento de esteroides. La difusa es una presentación rara que genera edema corneal, depositados retroqueráticos e incluso hipopión estéril, y es muy sensible a tratamiento esteroideo. La endotelitis lineal es una variante de estas endotelitis que genera depósitos en forma de línea, la más rara de las presentaciones. Son síntomas similares al resto de las endotelitis, viene acompañado también de edema estromal y epitelial, y genera una línea de depósitos retroqueráticos que podemos observar claramente en esta fotografía. Las manifestaciones no corneales son iridociclitis, que puede generar aumento de la presión intraocular y atrofia del iris. Para el diagnóstico, anecdóticamente y antiguamente se utilizaba un cultivo viral en células
con examen citológico. Sin embargo, actualmente hay pruebas inmunológicas como el ERP-Check y el Virogen, que son como pruebas de embarazo para la lágrima y nos indican si el paciente tiene una infección por virus simple en 5 horas. Y el PCR, que nos puede generar una efectividad de 70-80% y una sensibilidad de 90% más que el cultivo, y este es un diagnóstico bastante rápido que en 2 horas nos puede confirmar el diagnóstico de herpes si este está en duda. Y finalmente, para hablar del tratamiento, vamos a abordar el tratamiento de cada una de estas queratitis. La queratitis epitelial, la meta es eliminar el virus de la forma más rápida, y el tratamiento que bien mencionaron, si el paciente no es respondente a la aciclovir, es la desbridación de la úlcera dendrítica con un hisopo o con un queratomo. Si se planea realizar cultivo, hacerlo antes de desbridar el epitelio. De forma inmediata, antiviral tópico, y estas son las opciones que existen en el mundo de antivirales tópicos, el glanciclovir, la tlifluridina, la vidarabina, y la que está disponible en México, el aciclovir, al 5% cada 3 horas o 5 veces al día. Y hay que mantener el tratamiento de 10 a 14 días de forma continua. El antibiótico profiláctico, si bien es controversial, se debe de indicar como profilaxis en úlceras geográficas grandes con factores de riesgo para el paciente. La infección persistente a más de 14 días hay que considerar resistencia a antivirales. El aciclovir, el ganciclovir y la tlifluridina dependen de la quinasa de tirosina viral. Están documentados los casos de resistencia y en pacientes inmunocomprometidos. Y la vidarabina requiere activación por vías enzimáticas celulares, por lo tanto tiene efectividad en pacientes con resistencia previas. Por lo tanto, este artículo refiere que en los pacientes resistentes a aciclovir se debe de considerar el uso de vidarabina. Para el tratamiento de la queratitis estromal, los esteroides tópicos son la piedra angular del tratamiento, debido a que es la etiología del paciente, de la enfermedad es inmune. El tratamiento debe de ser individualizado, no es una receta de cocina. El tratamiento es de acuerdo al nivel de inflamación del paciente, y el tratamiento mínimo debe de ser por 10 semanas en la queratitis disiforme. Se recomienda el uso de antiviral tópico con la terapia esteroidea. Disminuye la posibilidad de progresión a una variante necrotizante y menor probabilidad de reactivación de un virus vivo en estroma. El aciclovir oral, en este artículo por lo menos, no demostró beneficio en pacientes tratados con esteroides y antivirales tópicos. Sin embargo, esto es controversial y la escuela y la experiencia nos ha dicho que debemos de acompañar el esteroide con el aciclovir sistémico. En resumen, ¿qué usar y en qué presentación? En blefaritis por herpes simple, en conjuntivitis por herpes simple, en queratitis epitelial y en la profilaxis con tratamiento esteroideo en queratitis estromal, antiviral tópico. Los esteroides tópicos, por otra parte, se deben utilizar en la queratitis marginal, en la queratopatía neurotrófica, en la queratitis estromal autoinmune, también es la piedra angular, en la trabeculitis y en la iritis, y en la endotelitis disiforme y difusa. Y este es el mensaje que nos debemos de llevar: no utilizar esteroides tópicos en la queratitis epitelial, en la conjuntivitis y en la queratopatía neurotrófica sin inflamación. Esteroides orales y esteroides tópicos, nuevamente, hay que individualizar cada caso dependiendo del grado de inflamación en las queratitis estromales severas, inmunes, en las necrotizantes severas, y en los casos severos de endotelitis que haya presentación lineal, y en la trabeculitis y iritis que no mejore con esteroides tópicos. El antiviral oral en iridociclitis, endotelitis, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes pediátricos, debemos ajustar la dosis-respuesta a nuestro paciente. La dosis profiláctica, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, es de 400 miligramos de aciclovir 2 veces al día. Disminuyó la posibilidad de recurrencia de 32 a 19%, está justificado en pacientes con más de 2 o 3 episodios al año y aplica para queratitis epitelial y estromal, y mayor importancia clínica para queratitis estromal. La dosis profiláctica de 400 miligramos de aciclovir 2 veces al día o valaciclovir 500 miligramos 1 vez al día está asociado a menor número de rechazos inmunes y menor supervivencia del injerto si el paciente se le lleva a cabo un trasplante a 2 años. Finalmente, 3 diapositivas de tratamiento quirúrgico. La queratoplastia penetrante o trasplante de córnea se realiza en queratitis estromal activa, y esto es igual a alto riesgo de falla y derretimiento o melting del injerto. Por lo tanto, el paciente lleva un curso posoperatorio de mal pronóstico. Aquí debemos de tener una bastante buena relación médico-paciente para comentarle a nuestro paciente el pronóstico de su trasplante de córnea. La queratitis
La queratoplastía penetrante para tratar leucomas posinfecciosos por herpes tiene alta incidencia de rechazos endoteliales, es un trasplante de alto riesgo, y alta incidencia de recurrencia del virus del herpes simple, 20 a 30% con falla secundaria a 5 años. Por lo tanto, también se debe considerar riesgo-beneficio el trasplante en este tipo de pacientes. En caso de realizarse, hay que usar antiviral pre- y perioperatorio y el uso crónico de antiviral en esta dosis de 800 miligramos al día por 1 año al menos. La queratoplastía lamelar anterior profundo tiene evidencia la evidencia muestra que sí es posible hacer queratoplastías lamelares en pacientes con leucomas infecciosos por herpes simple y tiene la ventaja que se remueven las suturas más rápido, hay menor número de visitas postoperatorias, pero a pesar de que es un trasplante lamelar, también hay 5 a 20% de riesgo de recurrencia, por lo tanto también se debe considerarse el riesgo contra el beneficio de nuestro paciente. Tratamientos alternativos como la membrana amniótica está indicada en defectos epiteliales persistentes de la queratopatía neurotrófica. Un paciente que tiene defecto epitelial persistente y que no se resuelve con lubricantes, se puede tratar con membrana amniótica. Ha mostrado eficacia en queratitis estromal necrotizante o inmune no responsiva a tratamiento médico. La evidencia se limita a series de casos, no hay un estudio controlado que nos diga que la membrana amniótica es efectiva y segura para estos pacientes con queratitis estromal. Su uso debe ser en conjunto con antivirales y esteroides, únicamente como una terapia adyuvante, y está asociada a regresión de la inflamación estromal y resolución del defecto epitelial, pero no asociada a complicaciones sobre la infección. Muchas gracias.